Bueno, muy buenas tardes para todos. Antes de iniciar con el evento, les solicitamos atentamente que a partir de este momento mantengan sus micrófonos en silencio. Muchas gracias por su colaboración. Bienvenidos al evento Multicampus Conociendo Nuestras Regiones, organizado por los campus Neiva, Pereira, Cartago, Santa Marta y Villavicencio de la Universidad Cooperativa de Colombia. En esta oportunidad con la temática Bogotá, Construcción de Nación Siglo XX. A continuación, me voy a permitir presentar a la ponente que nos acompaña esta tarde. Paulina Bermúdez es bibliotecóloga apasionada por los libros y la lectura. Lleva más de 10 años en la dirección de la Biblioteca de la Universidad Sergio Arboleda y desde allí comparte con estudiantes y colaboradores su gusto por la academia. La antioqueña se describe como una mujer disciplinada en todo lo que realiza, también resalta su amor por los animales. Paulina es magíster en Historia de la Universidad Sergio Arboleda, es magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana, es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia y actualmente es directora de la Biblioteca y Librería de la Universidad Sergio Arboleda. Invitamos a Paulina Bermúdez para que realice su presentación. Dame 2 segunditos y ya estoy contigo. Listo, sí, señora. Buenas tardes para todos. Mi nombre, pues como ya lo dijo Caterine, es Paulina Bermúdez. Y hoy los voy a acompañar con la charla sobre el tema de Bogotá. Voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación. ¿Me confirman, porfa, si la están viendo? Que creo que sí. Sí, señora, ya estamos viendo la pantalla. Bueno, entonces, la charla la denominamos Bogotá, Construcción de Nación. Esto se hace en el marco de conociendo nuestras regiones. La idea es que ustedes puedan ir conociendo cada una de los lugares y de las regiones que hay en el país. Entonces, pues esta vez decidimos que íbamos a contar un poco la historia de Bogotá y cómo Bogotá contribuye con esa construcción de nación para inicios del siglo XX, perdón, o sea, 1910 más o menos aproximadamente. Recordemos que para esa fecha nosotros estamos celebrando el primer centenario, ¿no? Entonces también es importante. Entonces vamos a revisar acá. Vamos a comenzar con la presentación. Listo. Que importante primero entender un poco el tema de la ciudad, por qué son tan importantes las ciudades. Eso no nos va a tomar mucho rato. Un poco de antecedentes sobre Colombia y la Guerra de los Mil Días. Y vamos a hablar ya un poco sobre Bogotá de inicios del siglo XX, cómo se reconstruye esta identidad nacional a partir de la capital de Colombia, pues como hoy la conocemos, a inicios del siglo XX. Bueno, ¿por qué es importante la ciudad?
la ciudad finalmente termina siendo un laboratorio y un experimento de la humanidad. Ahí se configuran muchas experiencias. Hoy por lo menos estamos hablando igual acá del inicio del siglo XX, pero hoy, por ejemplo, cuando vemos a Bogotá, nos damos cuenta que es una ciudad que está configurada por muchas personas que vienen de otros lados, ¿sí? Entonces es un laboratorio de la humanidad porque en las ciudades es donde llega parte de la migración por todo lo que constituye una ciudad, la infraestructura, las oportunidades laborales, la calidad de vida. Eso hace que vayan llegando muchos migrantes de todas partes. Eso estamos hablando de las ciudades en general, ¿no? Y ahorita principalmente pues de esta que es nuestra capital, termina volviéndose un laboratorio para poder generar dinámicas sociales, culturales, económicas y demás. A principios del siglo XX, la ciudad tradicional era un lugar repleto de pesimismo y no de esperanza. Las ciudades para esta época no eran esas grandes ciudades que hoy conocemos y no estaban impregnadas de ese optimismo que de pronto en algún momento hemos conocido de las ciudades. Este último, el término metropolitano se asocia al glamour y a las oportunidades, pero también es un emblema de cierto elitismo. Es un fragmento sacado de un libro que se llama Metrópolis, de un historiador que se llama Ben Wilson, que hace poco saca este libro. Se llama Una historia de la ciudad, el mayor invento de la humanidad, y habla allí sobre la importancia que tienen las ciudades en el desarrollo de la humanidad y sobre todo en cómo las ciudades pueden ayudarnos a contar la historia. Entonces, aquí nos vamos a los antecedentes y cómo está Colombia a nivel general para finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, que también termina repercutiendo en todo lo que tiene que ver con la construcción de Bogotá hacia 1910, 1920, que es finalmente en los años en los que nos estamos enfocando. Esta es una frase de Rafael Uribe Uribe. Creo firmemente, señores, que todos cuantos estamos aquí, cuantos pertenecemos a esta generación infortunada, podemos jactarnos de haber visto la última guerra civil. Esas son unas palabras de él en 1902, frente al tema de lo que fue la guerra civil, la guerra de los 1000 días para ese momento. Colombia en general para ese momento tiene una concentración de tierra y de riqueza importante. Digamos que es algo que ha prevalecido durante todo el siglo XX y todavía en el siglo XXI vemos que hay una alta concentración de tierras y de riquezas. Eso no ha cambiado mucho. Es una economía basada en un modelo exportador del café, con lo que eso implica, ¿no? Porque cuando hemos tenido unas fuertes alzas en el café y la producción se ha aumentado en épocas de guerras y demás, eh, es muy bueno para la economía del país, pero también cuando ha habido crisis, eso representa unos bajos ingresos en, en lo que recoge el país para poder sostenerse. Entonces, esas variaciones del café han hecho que Colombia pase por momentos difíciles, sobre todo en este momento que estamos hablando, donde dependemos bastante del café. Es un poco la dinámica que tenemos con el petróleo, y es que cuando hay un boom del petróleo, entonces tenemos unos altos ingresos, pero cuando el petróleo cae, pues empezamos a tener dificultades económicas. Entonces, eso pasa con Colombia en ese momento, es dependiente del café y de las variaciones que este puede tener en el mercado internacional. Entonces, en este momento, la economía está basada en ese modelo de exportador agrícola que es el producto insignia, que es el café. Hay una incipiente industria. Para este momento es complicado hablar de modernización, de industria y demás, porque acabamos de pasar una guerra que deja al campo muy mal parado, que es complicado el campo, donde la migración a las ciudades está siendo importante, entonces los campos se están quedando solos, donde la infraestructura queda devastada, lo que es una guerra de 1000 y punta de días. Entonces,
el tema en infraestructura y el tema en pobreza, el tema en lo económico y en lo político no nos deja bien, es decir, inicios del siglo XX no es un siglo renaciente ni prometedor para nosotros, precisamente porque estamos pasando una guerra que es complicada. Hasta 1902 está y deja los campos devastados, a la agricultura muy golpeada y con una moneda muy devaluada y la infraestructura pues casi que en cenizas. Eso hace, todas estas condiciones en el campo y demás hacen que las migraciones hacia las ciudades pues vayan a ser muy fuertes. Además, recordemos que para ese periodo también hablamos de la pérdida de Panamá. Entonces, perder Panamá también es importante, es un golpe duro para este momento histórico. Entonces, tenemos la guerra de los 1000 días, tenemos una pérdida de Panamá, dos hechos importantes que hacen que Colombia esté pasando por un momento complicado. Hacia 1904 llega Rafael Reyes al poder. Rafael Reyes llega con un proyecto modernizador importante. Hay una hegemonía de los conservadores hasta 1930. Entonces lo que hace es que haya un modelo que se desarrolle desde lo político, desde lo social y desde lo económico, manejado precisamente por los conservadores. Rafael Reyes es un tipo que pretende hacer modernización, es importante en muchos aspectos de la vida nacional y también en Bogotá, ¿no? Él logra darle un impulso bastante importante a Bogotá, cree en Bogotá. Él, él inicia algunas reformas que van a ser muy importantes en temas de infraestructura, de empuje a la industrialización. Con él se logra tener un poco la estabilidad monetaria que hemos venido perdiendo y la devaluación de la moneda que veníamos teniendo desde la Guerra de los 1000 días. Se propone una reforma fiscal y aparentemente se da una participación de ambos partidos. Eh, Recordemos que la guerra de los 1000 días es una guerra entre liberales y conservadores. Entonces, que sea un gobierno conservador que dura hasta 1930, pues no en cabeza de Reyes, sino en el proceso de los conservadores, y que le den participación, así sea un poco entre comillas, a los liberales, pues es un gran paso y es importante después de venir de una guerra de 1130 días, en donde liberales y conservadores estuvieron en una puja por el poder. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando el dicho que lo único que diferenciaba a liberales y a conservadores era la hora de ir a misa. Pero al final todos terminan participando de este proyecto, como digo yo, puede que no abiertamente, puede que no de la manera que los liberales hubieran querido, pero Rafael Reyes sí trata de dar un poco de apertura a los liberales. Lo de la hegemonía conservadora, como les contaba, va hasta 1930. Eso hace que se desarrolle un modelo político, social y económico con cambios en las instituciones económicas y en todo lo que tiene que ver con las estructuras sociales. Esta hegemonía conservadora lo que sí va a hacer es que le va a dar una importancia y le va a dar protagonismo un poco a la burguesía cafetera. A ellos ahí van a tener un rol importante y van a ser parte de la toma de decisiones y van a ser parte del gobierno. Hacia 1910-1920 también llega la gripe española que llega a América Latina, que golpea las regiones y lo golpea principalmente por el sistema sanitario que tenemos en este momento, ¿no? Es un sistema sanitario deficiente, nos enfrentamos a una enfermedad que para ese momento es nueva, que no conocemos mucho. Con todo lo que lleva el aprendizaje de una enfermedad, nosotros lo vivimos
con el COVID y eso teniendo el antecedente de la gripe española. Sin embargo, los sistemas sanitarios hospitalarios del momento no eran los mejores. Esto también llevó a unas consecuencias un poco parecidas a las que estamos viviendo ahora, porque también se tuvo que hacer cuarentenas, también se tuvo que sacrificar muchos puestos de trabajo, cerrar muchos negocios y todo lo que conlleva después de una pandemia, que es lo que estamos viviendo hoy, que es una inflación muy alta, una tasa de desempleo, un tema de revisar reactivación económica y demás. Entonces, esta gripe española también golpea en el tema económico y es un reto que tiene que enfrentar el país después de salir de una guerra eh, y de la pérdida de Panamá. Entonces, esos son como los datos importantes y un poco el contexto histórico que está teniendo Colombia para ese momento. Santa Fe, ciudad capital, es Jiménez de Quesada quien se instaura, ¿sí? Quien le da una fundación a a Santa Fe de Bogotá. Nosotros celebramos el 6 de agosto el Día de Bogotá, ¿sí? La celebración del cumpleaños de Bogotá. No ese día no es un acto oficial, no es un acto legal. Ahí llega Jiménez de Quesada, se instaura, digamos que normalmente uno siempre ha entendido que Bogotá nace en el Chorro de Quevedo, pero realmente Bogotá nace en el Parque Santander. En el Chorro de Quevedo se da otra dinámica. En el Chorro de Quevedo lo que hay es un establecimiento militar, pero realmente el asentamiento y el lugar donde uno tiene referencia es en el Parque Santander. Entonces, llega ahí hacia 1538, pero legalmente Bogotá, como un acto legal, con toda la simbología y el ritual que significa la constitución legal de una ciudad, se da el 27 de abril de 1539 y se rebautiza con el nombre de Santa Fe. Esto lo logra Jiménez de Quesada con la ayuda de Sebastián Belalcázar y de Nicolás de Federman, ¿sí? Que son también dos personajes conocidos para todas las personas en Bogotá. Nicolás de Federman es un barrio, creo que Belalcázar también. Entonces, ellos fueron los que ayudaron a hacer esa parte legal para constituir a Bogotá, no como capital, sino como ciudad. O sea, establecer y nombrar a Santa Fe como con eso y constituir un asentamiento y un lugar. En este momento de 1539 nosotros no estamos hablando de una configuración política como hoy la conocemos, estamos hablando del virreinato. Entonces, hablar de constitución de ciudad es un tema, es un poco anacrónico, es decir, estamos hablando de un término que es muy nuevo para un momento en el que no hablamos de ciudad, pero sí hay un asentamiento y se está constituyendo lo que hoy conocemos como Bogotá. Entonces, hay una diferencia. La celebración la hacemos el 6 de agosto, cuando Jiménez de Quesada llega, trata de asentar, de estar ahí, y la fundación legal, el acto, la simbología legal, la simbología no, el acto legal que le da representación a eso como constitución de un lugar, de un territorio y de una población, se da el 27 de abril de 1539. ¿Sí? La organización política de la Gran Colombia fue trazada en el Congreso de Cúcuta en 1821 y es ahí donde ya se empieza a dar forma y a dar configuración a lo que se va a designar como Santa Fe de Bogotá en ciudad, capital. ¿Listo? Es muy curioso que Colombia establezca una ciudad capital en el centro del país. Porque cuando uno hace un análisis de cómo están fundadas las capitales en el resto de América Latina, todas tienen salida al mar, por un tema importantísimo y es un tema comercial. ¿Sí? Es poder facilitar las vías de acceso al comercio y demás.
Esto no se da en Bogotá, somos el centro del país, estamos sobre la cordillera. La infraestructura y el diseño geológico de Bogotá es muy complejo, muy complejo. Llegar a esta ciudad en ese momento es de los retos más importantes que van a tener que afrontar los europeos, porque no es un lugar de vías ni de carreteras bien estructuradas, ni de pasos fáciles, ¿no? Como podría ser un puerto, como en algún momento lo fue Cartagena, y que Cartagena era la ciudad capital del virreinato. ¿Por qué Cartagena? Porque allí estaba el arzobispado. Entonces era muy importante establecer el tema del arzobispado, dónde estaba el arzobispado para establecer la ciudad capital, y adicional a eso, pues porque tenía salida al mar. Por eso en algún momento se decía que era más fácil ir a España, ir a Europa, desde cualquier costa, a llegar a la capital. Se demoraban menos tiempo en ir y volver a Europa que en ir y volver de Santa Fe. Sin embargo, Santa Fe de Bogotá va teniendo momentos importantes que la van llevando a ser la ciudad capital. Esos momentos importantes tienen que ver con el traslado del arzobispado, tienen que ver con la Casa de la Moneda, aquí es donde se acuña la moneda, ¿sí? Y tiene que ver con dos temas también importantes. Uno, la explotación del oro, y dos, un tema climático. Por eso les decía que cuando uno revisa las capitales, las ciudades capitales de América Latina, se da cuenta que todas tienen salida al mar. Brasil no, con Brasilia, porque Brasilia es una capital muy reciente, ¿sí? No, Brasilia no ha sido siempre la capital de Brasil, es una ciudad construida para que sea capital. Pero normalmente las ciudades capitales tienen salida al mar. Entonces, una pregunta que siempre nos hacemos es, ¿por qué se determinó que fuera Santa Fe de Bogotá nuestra capital, teniendo en cuenta el difícil acceso, teniendo en cuenta muchas cosas? Sin embargo, lo que les decía es, el arzobispado se traslada, eso es una medida importante, acuña la moneda, es un tema económico también, hay explotación de oro. Y hay un tema importantísimo con el tema del clima, y es que los españoles y los europeos estaban buscando una ciudad que se asemejara al clima de ellos, porque el trópico los ahogaba demasiado. Es decir, estar en una ciudad como Cartagena era aguantarse esos calores inclementes y ese clima con el que ellos no estaban acostumbrados a lidiar, y les pareció que Santa Fe de Bogotá podía asemejarse un poco más a esas temporadas tranquilas y de invierno y de otoño que tenía Europa, donde para ellos era mucho más fresco y demás. Entonces, esa también es una de las razones por las que se determina que Santa Fe de Bogotá sea la ciudad capital del virreinato. ¿Qué pasa? Que en 1821 también Bolívar, y por eso acá pongo Jiménez de Quesada, contribuye con que Santa Fe sea la capital, por el tema del asentamiento y por toda la estructura legal que le da, pero Bolívar también, porque Bolívar vuelve a Santa Fe de Bogotá un centro político importante. O sea, le da un poder político importante a Santa Fe de Bogotá y se desarrolla todo el tema político alrededor de Bogotá. Por eso en la organización política de la Gran Colombia, en 1821 se le da esa categoría de ciudad capital. ¿Listo? Ya cuando se disuelve la Gran Colombia, obviamente cada uno va separando lo que hoy conocemos como Ecuador, como Venezuela, y cada una va estableciendo a qué ciudad le va a dar importancia, y nosotros continuamos con un tema de Bogotá y eso se ratifica posteriormente. ¿Listo? Eso es un poco la historia de por qué Bogotá es nuestra capital, entendiendo todas las condiciones climáticas y las condiciones en infraestructura
con todas las dificultades que eso conllevó. Es decir, hoy podemos hablar de que Bogotá es una ciudad industrializada, con oportunidades económicas, con mucho movimiento, muy dinámica, con muchas vías de acceso, pero eso no siempre fue así. Sí, eso no siempre lo logramos. Fue una ciudad a la que fue difícil llegar, en el que la economía por eso era difícil que se moviera. Y al tener esas dificultades, se hace que otras regiones tengan una importancia económica sobresaliente por encima de Bogotá, como lo es el caso de Antioquia. Antioquia es un departamento que para ese momento, para 1900, que es lo que ya vamos a empezar a enfocarnos, hacia inicios del siglo XX, es más industrial y más empresarial que lo que puede ser Bogotá. Y es precisamente por este tema de vías de acceso y es precisamente por todo lo que venimos hablando, ¿no? Que no es una ciudad moderna, no es una ciudad con vías, no es una ciudad industrial. Aquí en Bogotá, a finales del siglo XX, a finales del siglo XIX, y todo, yo creo que la mitad del siglo XIX es muy fortalecida no por empresarios, sino por artesanos. ¿Sí? Ese tema de los artesanos es lo que trata de constituir la clase media. Recordemos dónde estamos en un altiplano cundiboyacense, con todo lo que eso implica, ¿no? Bogotá no es una ciudad altamente industrializada, sino que es muy agrícola, pues legado también de los muiscas y demás. Y es una ciudad que hasta ahora está mirando también cómo reconstruye y cómo da pasos de modernidad para poder entrar en esas dinámicas económicas e industriales tan necesarias para una ciudad capital y que debería dar línea en construcción de nación e identidad. A pesar de que estamos celebrando el primer centenario de la independencia y demás, no, nosotros para 1910 no podemos hablar de una construcción de nación y de una construcción de identidad propia, importante y sobre todo consolidada. Es decir, los símbolos patrios que nosotros conocemos hoy dan una identidad, contribuyen a solidificar una identidad nacional, pero eso no es lo único. Y para 1910 nosotros no tenemos una estructura sólida de cómo somos como nación, de cómo nos organizamos como sociedad y demás. Bogotá es importante en esta medida por varias razones, que las vamos a ver más adelante. Vamos ahorita más o menos a hacer un recorrido rápido por Bogotá, de cómo está constituida Bogotá hacia 1910 y entramos a ese tema de modernidad, de por qué la llamaron Atenas Latinoamericana y podemos mirar un poco lo que es el estereotipo de bogotano, que en algún tiempo se llamó cachaco, que hoy ya no está, no son esas representaciones simbólicas las que hoy utilizamos, no es ese lugar común en el que estamos cayendo hoy de decir cachacos, aunque fue en un momento muy importante, y lo que representan las élites para la ciudad. ¿Listo? Bogotá hacia 1910 limita al sur con el barrio de Las Cruces, es un terreno, un territorio, un lugar geográfico realmente no muy grande, más bien pequeño, y al sector más occidental con la quebrada La Galera, ¿sí? Es una ciudad llamada moderna y mal llamada moderna porque está teniendo un asentamiento importante de migrantes. La Guerra de los Mil Días, como lo hablábamos, dejó un número importante de campesinos que tenían que buscar oportunidades porque el campo estaba devastado. Bogotá era una de esas, era uno de esos lugares que ofrecía oportunidades y donde se podía, había esperanza, por así decirlo, para poder tener una vida mejor y empezó a crecer de manera muy acelerada, sin tener grandes industrias como
o grandes desarrollos industriales como de pronto lo podía tener Antioquia. Esa explosión demográfica, ese crecimiento acelerado demográficamente hace que Bogotá tenga que ir expandiendo su área construida, ¿sí? Entonces, normalmente hablábamos de que inicia en el Parque Santander y se va extendiendo en lo que hoy conocemos como el centro, ¿no? Ahí es donde empiezan a vivir las grandes familias. En el centro en algún momento fue el lugar para el siglo XIX, mitad del siglo XIX, donde las familias pudientes de alta clase estaban asentadas. Pero al llegar esta gran oleada de migraciones, la ciudad tiene que ver cómo hace la expansión de áreas construidas y cómo se moderniza y cómo empieza a hacer construcción de ciudad en cuanto a infraestructura, sin urbanismo y sin esos cánones de modernidad entendidos por los europeos y por otras ciudades latinoamericanas, ¿sí? Los argentinos, por ejemplo, desarrollaron un modelo de ciudad muy copiada de los italianos y ellos siempre vieron a Europa como un referente, por eso cuando la gente va a Buenos Aires, siente que está en una ciudad europea. Entonces desarrollan esa modernidad viendo a los europeos. Nosotros también miramos a los europeos, los bogotanos también miran a los europeos, pero sin la capacidad y la fuerza ni económica ni de infraestructura para poder desarrollar lo que de pronto se quería. Entonces queríamos ser muy modernos, queríamos parecernos a las grandes ciudades europeas, pero no teníamos ni los recursos ni sabíamos cómo hacerlo. Además, todavía la élite bogotana de ese momento estaba muy arraigada a lo que era España y a un modelo hispánico. Un modelo hispano quiere decir un modelo de ciudad de todas maneras moderna pero conservadora, es decir, unos modelos de modernidad muy ambivalentes y que se contradecían, ¿no? Queremos grandes autopistas, queremos vehículos, pero también conservando algo de la tradición. Entonces, eran unas dicotomías muy complicadas para desarrollar y que la élite bogotana, aunque estaba con un ojo en Europa, todavía tenía mucho de lo que habían dejado los europeos. ¿Listo? Bogotá trata de modernizarse, ya habíamos hablado que Rafael Reyes inicia un proceso de modernización y le da una fuerza muy importante a Bogotá, trata de hacerlo, logra hacer cosas importantes, pero ese proceso de modernidad no solamente desde desde la infraestructura, sino también desde el pensamiento, desde lo político, desde lo social, está muy apalancado por la clase alta, ¿sí? No es que esté mal, pero lo que pasa es que cuando miramos ese modelo de modernidad desde lo cultural, desde lo social, desde lo político, eh, esta élite bogotana es una sociedad con arraigo muy importante de lo que estamos hablando ahorita de las tradiciones hispanocatólicas, es decir, es un bogotano que pretende instaurar el modernismo desde lo social, conservando las buenas costumbres, el catolicismo, la intelectualidad, de ahí que hayan tantos gramáticos importantes para ese momento. Es muy importante para ellos el tema de la escritura, del buen escribir, de las buenas maneras, del buen vestir, de los buenos modales. Y Bogotá se va volviendo importante en este sentido porque es ese modelo bogotano el que se va estructurando como el modelo ejemplar de hombre que debería ser el ciudadano colombiano. Por eso hablamos de que Bogotá contribuye con la construcción de nación y con la construcción de identidad. ¿Qué pasa? Que la construyen desde el centro, ¿sí? La construyen desde el centro. Recordemos que de todas maneras la constitución de Río Negro es muy centralista, ¿sí? Olvida por completo las regiones. Entonces estamos construyendo un modelo de identidad no solamente de ciudadano, sino de la ciudad que queremos a partir de una élite bogotana que aunque está mirando hacia Europa, que aunque está mirando el desarrollo que están teniendo allá, está muy arraigado a las tradiciones hispánico-católicas y que quiere conservar muchas cosas de la tradición.
Entonces, el cachaco, como se llama, como se mal llama, es un hombre normalmente de estrato alto y medio, es un individuo fino, orgulloso, de muy buen vestir. De hecho, aquí vemos una foto de lo que puede representar un cachaco tradicional, pero siempre se habló de que Miguel Antonio Caro era la representación de lo que era ser cachaco, ¿sí? Entonces, que sean los bogotanos los que vayan determinando, y los intelectuales bogotanos, y la élite bogotana, que estamos hablando casi que de las mismas familias, ¿no? Cuando hablamos de élite económica en Bogotá, cuando hablamos de élite política, de élite intelectual, estamos hablando casi del mismo círculo de personas, ¿sí? Eh, en Bogotá es muy importante el tema cultural, el tema intelectual. No, como no había mucho desarrollo de industria, para esta época habían más o menos alrededor de 12 fábricas. Si ven, no es mucho. Esto va a ir creciendo, obviamente, con la llegada de los liberales también al poder, con la llegada de más migrantes, con la llegada de las reformas que se empiezan a hacer hacia 1930. Pero la élite bogotana es casi que la misma económica, la misma política y la misma intelectual. Entonces estamos hablando de que es un grupo de personas muy reducidas que están tratando de crear un modelo de ciudadano civilizado a partir de una construcción de identidad propia que es la región de Bogotá, olvidando un poco las regiones. ¿Sí? Volviendo al tema, una constitución centralista que la Río Negro hace también que todas estas representaciones y configuraciones de lo que es tener nación, de lo que es crear nación, de lo que es crear identidad, pues también se configuran acá en lo que es el bogotano, ¿no? Eh, es una sociedad de todas maneras que pretende modernizarse, logra tener avances, el acelerado crecimiento de la migración hace que la ciudad se vaya expandiendo y aquí es donde empiezan a crecer, perdón, a aparecer barrios como Chapinero. Entonces, para mediados de inicios del 19 y finales del siglo XIX, la clase alta se concentra en el centro, pero al llegar toda esa migración que va llegando al centro, al ver las deficiencias en los sistemas sanitarios que van colapsando porque no estaban preparados para un número de personas tan alto, ver el hacinamiento de las personas y demás, esa clase alta, medio alta, tiene que ir migrando y ahí es donde se va construyendo lo que hoy conocemos como Chapinero, porque entonces van dejando esos espacios a la clase obrera y ellos se van moviendo hacia otros lugares y van haciendo que los asentamientos territoriales vayan creciendo. Entonces, vamos conociendo lo que es Chapinero y se va configurando en el lugar de la clase media alta, que aunque hoy no es el único lugar, todavía creo que conserva algo de eso. Y es que para la gente decir que vive en Chapinero todavía puede tener algo de eso. Es más, hoy uno habla de Chapinero alto, Chapinero bajo. Sí, que es como alto es los que todavía, lo que queda todavía de esa clase alta que vive en Chapinero y Chapinero bajo, pues ya no es tan reconocido para esas élites. Eh, es muy importante entender que este modelo regenerador que estuvo a cargo de los conservadores, eh, conciben a la nación desde el centro y ellos impulsan y apoyan mucho todo este proceso que sea desde Bogotá, desde donde se configura toda una estructura de nación y una identidad nacional, ¿no? Entonces, todo ese movimiento cultural, intelectual, Bogotá se reconoce para ese momento como un centro cultural e intelectual muy importante, es decir, sabíamos que habían otras regiones que estaban más industrializadas, sabíamos que habían otras regiones que económicamente se movían más por las vías de acceso, por los ríos, por los puertos y demás, pero sí era muy importante para la élite regional saber y entender que culturalmente, intelectualmente, sus hijos debían venir a formarse en Bogotá. Entonces, ellos allá tenían el desarrollo económico industrial, sabían que necesitaban generar riquezas desde sus regiones,
pero era muy importante que sus familias vinieran a formarse acá porque este era el centro de pensamiento del país, ¿no? Aquí se formaban los grandes intelectuales, aquí se formaban los grandes políticos, aquí se daban las grandes discusiones desde lo social y desde lo político. Entonces entendían la importancia que tenía Bogotá para el desarrollo de identidad nacional, aunque no se generaran los grandes movimientos económicos que de pronto se daban en otra región. Y ese modelo de intelectualidad, de creación de identidad a partir de una élite bogotana, la apalanca mucho el proyecto regenerador. Es un modelo de pronto equivocado, pensaría uno, al encarnar el cachaco como ese estereotipo de hombre o ese estereotipo de ciudadano que debería ser cualquier persona nacida en Colombia, porque no representa a todo lo que las regiones tenían, ¿no? El valle es una cosa, el Valle del Cauca es una cosa muy diferente, genera dinámicas muy distintas y demás a lo que genera Bogotá. La región cafetera también genera otras dinámicas, tenía otro estereotipo de, de, de ciudadano, bueno, de ciudadano no, de personaje, ¿sí? Entonces, es un poco equivocado pretender que la identidad nacional fuera construida a partir de lo que representaba el cachaco, aludiendo que ellos tenían unos valores fuertes y un tema de las buenas costumbres y de la buena moral importante. Esto lo que demuestra es que para ese momento realmente no hay una preocupación real por una identidad nacional construida por todas las regiones a partir de una simbología, sino que se está queriendo impartir y generar un modelo desde el centro hacia todas las regiones. Esto hoy ha venido cambiando un poco, pero hasta hace unos cuantos años realmente el país seguía siendo muy centralista y seguía pretendiendo que las dinámicas regionales funcionaran de la misma manera como funcionaba el centro, y eso sí, pues es un error gravísimo. Ya me quedan 10 minutos, voy a compartirles un video donde aparecen dos personas importantes, uno es un arquitecto y el otro es creo que el historiador que más sabe de Bogotá actualmente. Él es reconocidísimo, tiene muchísimos libros escritos de Bogotá, es el referente para todo aquel que quiera estudiar a Bogotá y es Germán Mejía Pavoni. Entonces, dura 3 minutos, pero explica un poco o resume un poco lo que hemos venido hablando y es esa dinámica de cómo quiere modernizarse y cómo quiere tener grandes vías y cómo quiere traer carros pero sin tener grandes vías, cómo quiere desarrollar industria pero sin tener la infraestructura necesaria y cómo se dan esas dicotomías en un proceso modernizador arraigado de todas maneras a las tradiciones. Si no escuchan, me confirman, por favor. No se escucha. Mitos de la ciudad, básicamente ¿No lo están escuchando? Ahora sí, sí, señor. ¿Ahora sí? Ujú. Listo, espera. Ya. conservaban las mismas características que habían tenido durante la época colonial. Hacia el norte, la ciudad limitaba con San Diego, lo que conocemos hoy en día como el Centro Internacional. Hacia el sur, el límite básico de la ciudad era el río San Juanillo, y hacia el occidente, la Hacienda Salitre, que era como una gran extensión de tierra, el municipio de Engativá, básicamente, y Fontibón hacia el occidente, pero todavía eran como municipios que estaban muy alejados del casco urbano. La movilidad en Bogotá hacia 1910 vive la misma situación de transición. El primer automóvil ya había llegado y el automóvil llegó con chofer y con gasolina porque tenía que venir completo, no había manera de conseguir gasolina, y mucho menos quién podía manejar en Bogotá un carro si aquí nunca había habido carro. La noción de transporte público ya existe. El tranvía ya no solo corría por varias calles de la ciudad, sino que se estaba electrificando
lo que quiere decir que la energía eléctrica ya corría por muchas partes de la ciudad con el alumbrado. Empieza un proceso de desarrollo del tranvía en el cual se empiezan a adquirir como los carros eléctricos, que para 1910 pues eran muy escasos. Esto genera también que se desarrollen unas vías, básicamente en los caminos existentes, que conectaban pues al centro de la ciudad con los municipios que se encontraban aledaños, o por ejemplo en el caso de la carrera séptima, que era la antigua calle Real. Era entonces una ciudad que todavía vivía aires coloniales, pero estaba sumergida en lo que comenzaba a ser el siglo XX y la gran revolución industrial. Básicamente el crecimiento que se da en este momento histórico de la ciudad se basa principalmente en las migraciones por causa de la violencia de la guerra de los 1010, lo cual a principios del siglo XX es un factor que modifica el tema urbano en términos de ocupación y en términos del uso del suelo para las ciudades. La arquitectura en Bogotá a principios del siglo XX, se conoce como el periodo republicano de la arquitectura, se caracteriza por un volver a los lenguajes clásicos. Se empieza a plantear una serie de obras alrededor de temas urbanos, como por ejemplo el hecho de empezar a cerrar los parques para construir los famosos parques republicanos. Las plazas dejarían de ser los espacios de encuentro para ser espacios que tenían como un carácter más privado. Bogotá tenía en 1910 100.000 habitantes. Ya no es una ciudad totalmente de blanco, totalmente de negros o de indios. Es una sociedad donde ya la diferencia por el color, por el origen no está tan marcada. El camino hacia el capitalismo ha avanzado demasiado y ya las grandes diferencias en la ciudad empiezan a darse en términos de ricos, menos ricos y pobres. Un sector pobre que ya empieza a existir, hacinados en lo que para 1910 se conoce como el Paseo Bolívar, que es la primera zona de tugurios, literalmente hablando, que tiene Bogotá. Aún se conservaba un poco ese esquema colonial de las parroquias. Básicamente, las parroquias principales que se encontraban en el centro de Bogotá, en la catedral, que es lo que conocemos como los alrededores de la Plaza de Bolívar actual, la parroquia de Las Nieves hacia la calle 20, la parroquia de San Victorino hacia el occidente y la parroquia de Santa Bárbara hacia el sur. Bueno, ahí estábamos viendo el video, era un poco lo que les lo que les estaba contando, y es esos procesos que se dan de modernización en la ciudad, ese paso que tiene y esa pelea un poco que tiene con lidiar con lo tradicional y con esas ganas también de salir a la modernidad. Ya para esa época se están dando modelos, modelos muy recientes de carros, lo que decía Germán Mejía Pavoni, se están haciendo desfiles de modas, el tema de la moda también era muy importante para ese momento. Entonces, Bogotá se va constituyendo realmente en un referente que va encontrando el camino ya salido de los años 30, yo creo, y que se va constituyendo mucho más en lo que hoy conocemos, ¿sí? Con una infraestructura mucho más sólida, con un apoyo del gobierno liberal, con una economía también más abierta a nivel de país y demás. Sin duda, Bogotá se constituye en un referente importante para la construcción de nación, para la construcción de identidad, y también es un lugar importante en lo que hoy somos como país. Es nuestra capital, es el centro económico, es el centro administrativo. Yo no diría que Bogotá como capital nos ha hecho mucho daño. Lo que pasa es que desde tiempo atrás, y miren lo que estamos hablando desde 1900, la administración política, económica y social de Colombia se ha configurado mucho desde el centro. Eso ha hecho que las regiones se sientan muy relegadas, pero sobre todo que no se sientan identificadas.
¿sí? Entonces, hablar de que somos un país de regiones, pero que la construcción de identidad se hizo mucho desde el centro. Y lo que configura esa Bogotá de 1910 y lo que contribuye a lo que hoy somos como identidad, lo que hoy somos como nación y lo que tenemos como identidad cultural y demás. Bogotá es importante por ser la capital, por ser donde los europeos decidieron que querían estar por un tema de clima y demás. Bogotá hoy es importante por un tema también económico, porque obviamente ya hoy es un centro económico, es el centro económico más importante de Colombia y sigue perdurando esa idea de Bogotá como una metrópoli cultural e intelectual. Eso creo que siempre lo tuvo y nunca lo perdió ni nunca lo va a perder. Cuando uno habla en las regiones reconocen que Bogotá tiene un centro cultural importante, es decir, que genera movimientos culturales importantes. Aquí se hace la feria más importante del libro, aquí se hace el festival de teatro, aquí la oferta cultural y académica es enorme y creo que por eso es que las regiones hoy siguen viendo a Bogotá como un centro importante de formación. Eso no quiere decir que otras regiones no. Popayán, por ejemplo, en algún momento fue muy importante y sigue siendo un lugar muy importante para temas de formación y para temas de élite, ¿no? Popayán ha tenido siempre una élite económica e intelectual muy importante para el país, pero sin duda Bogotá sigue siendo el eje. La historia de Bogotá es muy bonita, es muy chévere revisar todo el siglo XIX y mirar todo el tema de los artesanos, cómo se organizan y cómo se va dando el paso a esa modernidad y cómo se va construyendo toda la infraestructura que hoy conocemos, cómo se va expandiendo la ciudad hasta el punto que ya hoy Suba hace parte de lo que es Bogotá. Es muy interesante. Para el que le gusta el tema, para el que quiera seguir investigando, sin duda, Germán Mejía Pavoni y Zambrano son dos referentes importantes para poder continuar con este estudio de Bogotá. Una hora es muy corto, obviamente lo que quería resaltar era como lo más importante, pero la historia de Bogotá sin duda da para mucho más, ¿sí? Tiene muchas historias, uno se encuentra unos relatos maravillosos al interior de los barrios, de cómo se construyen los barrios, de cómo se construyen las empresas. El tema de la construcción de los barrios obreros es muy interesante porque son barrios que están construidos alrededor de las fábricas, donde los dueños de esas fábricas eh, generaron dinámicas alrededor, hicieron construcciones para que sus empleados pudieran vivir cerca al trabajo, pudieran tener un poco más de calidad de vida y el desplazamiento no fuera tan complejo, y ahí se empiezan a construir los barrios obreros. Uno de los más conocidos y de los que más recordación tiene es el barrio Bavaria, el barrio donde está Bavaria, ¿sí? Que ahí es un barrio obrero. Entonces, es muy interesante la historia y como les decía, el tiempo es muy corto para hablar de 10 o 20 años, pero que entendiéramos un poco cómo se construye Bogotá, por qué Bogotá es la capital de nuestro país y cómo contribuye Bogotá a la creación y a la estructuración de nación y la generación de identidad, que a mi modo de ver, a mi parecer, hoy en el 2022, todavía necesitamos hacer una identidad nacional porque las identidades están muy regionalizadas. Entonces, hablar de construcción de nación e identidad nacional lo hacemos cuando hablamos de la selección Colombia. De ahí para allá, Colombia es un país de regiones donde cada región tiene una identidad propia y lo único que hoy podría decir yo que nos representa como colombianos es una camiseta de fútbol. Es mi opinión, habría que revirarlo. Obviamente esto requiere de un análisis mucho más profundo, no es tan sencillo como decir que no somos nación o que no tenemos construcción de identidad, pero sí tener claro que la identidad de nación y la identidad nacional se construye de una manera donde todos nos vemos representados y que es una construcción colectiva
y nosotros desde hoy, desde hace muchos años y seguimos viéndonos desde una construcción muy regional. Entonces todavía nos falta, a mi modo de ver. No sé si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario. Muy Muchas buenas gracias, tardes. Paulina. Excelente intervención. Sí, vamos a darle paso a las preguntas. Quien quiera entonces levanta la manito o activa el micrófono. Muy buenas tardes. Bueno, muy interesante, Pauline, pues, o sea, que nos traigas a memoria realmente lo bueno y lo positivo de Bogotá, ¿cierto? Pues cada región sin duda alguna tiene cosas muy, muy buenas que resaltar y lastimosamente siempre, ¿cómo es la palabra? Minimizamos o estigmatizamos pues las regiones, ¿sí? Entonces, ¿qué es que qué pereza Bogotá, qué pereza, ¿cierto? Los rolos y todo, pues uno lo escucha cada rato, empezando por mí misma, que yo a veces digo, ay, no, qué pereza ir a Bogotá, ¿cierto? Pero porque por el trajín y todas esas cosas, porque me demoro como 3 horas para llegar a la parte donde quiero llegar y todo es una caótica, o sea, es un desorden, entonces uno, pues esa es la percepción que uno tiene. Seguramente los que viven allá y los que ya llevan muchos años allá y todo, pues tienen su identidad, tienen su identidad y dicen yo amo Bogotá, ¿cierto? Pero el que viene de afuera, realmente yo lo reconozco porque como no estamos acostumbrados a vivir en esas ciudades tan grandes, yo soy de Pereira y Pereira es una ciudad pequeña, es un Medellín pequeño, entonces llegamos a una ciudad de estas con aparte del clima, porque es que uno llega ahí realmente el clima uno lo siente pesado, ¿cierto? Por el tráfico y por tanta cosa, y uno ve que la gente es acelerada para todo, bueno, mejor dicho, entonces, claro, uno no está acostumbrado, entonces por eso cuando tú hablas de regionalismo es por lo mismo, porque vinimos en cada región hay una cultura muy diferente y estamos formados y organizados de una manera muy distinta. Llegar a una ciudad tan grande y con una logística tan diferente, pues obviamente va a entrar en choque y en controversia con otras regiones, pero rico saber realmente lo bueno que trae Bogotá. Bogotá trae economía. Eso sí, nosotros hablamos de Bogotá, pero para buscar empleo, entonces la primera ciudad que pensamos es en Bogotá, sin duda alguna, ¿cierto? Y tiene una razón de ser, ¿cierto? Por lo grande y todo, y porque es más industrializada, pero realmente es concientizarnos de que todo tiene un valor y que realmente no deberíamos hablar mal entonces de ninguna región porque toda región tiene su, ¿cierto? Tiene su plus, tiene su huella, algo que lo hace diferenciador a las demás, pero, y es respetable, pero realmente es la forma en que pensamos y percibimos las regiones. Sí, mira, Bogotá tiene dos cosas muy importantes. La primera es que es una ciudad de oportunidades. Es una ciudad donde todo el mundo encuentra oportunidades acá, con todo y lo caótica, con todo y todo. Uno la primera ciudad donde piensa en irse cuando quiere salir de una ciudad intermedia, uno no dice, yo me voy de Barranquilla para Medellín, uno normalmente piensa en me voy para Bogotá, porque es una ciudad de oportunidades. Y Bogotá tiene una cosa muy bonita, yo soy de Medellín, no se me nota, pero yo soy paisa, y Bogotá tiene una cosa muy bonita y a la que yo le agradezco enormemente, y es que Bogotá recibe a todo el mundo. Bogotá es la ciudad de todos y la ciudad de nadie. Claro, cuando yo voy a Medellín, entonces Medellín es mi ciudad, lo tengo en mi corazón, pero entonces como Bogotá no es mi ciudad, entonces no la tengo en el corazón, pero acá es donde vivo, entonces finalmente a nadie le importa, ¿sí? Por eso cuando uno va a Medellín, uno dice, es que cuidan mucho el metro porque hay una identidad, sí, regional, pero hay una identidad. Como aquí somos de todas las regiones, no hay una identidad construida como tal y por eso sentimos que no es una ciudad nuestra. Y eso es una cosa que la gente nacida en Bogotá sí nos reclama mucho y es que deberíamos cuidar esta ciudad y quererla como queremos la nuestra, porque es la ciudad donde vivimos y es la ciudad que nos da oportunidades. Es una ciudad que recibe a todo el mundo. Bogotá no le dice a nadie, no, usted no es de aquí, váyase, como si pasa en otras regiones, ¿sí? Que vemos de otras ciudades, entonces empiezan a estigmatizarlo. Bogotá es una ciudad muy bonita, uno aprende a quererlo, uno sabe que sale con un paraguas por la mañana y que por la tarde ya se está quitando la chaqueta porque tiene calor. Es una ciudad bonita de oportunidades y una ciudad que nos recibe a todos.
Creo que el tema de los regionalismos viene desde lo que estábamos hablando y no es culpa ni siquiera de ninguna región, sino que fue culpa de la estructura de gobierno. Y miren que Bolívar le estaba dando mucho centralismo de todas maneras y le estaba dando mucha fuerza a la centralización. Y creo que fue la imposición de un modelo para todos, de decir, es que el modelo centralista y la gente que está en el centro es el modelo de ciudadanos que nosotros queremos, e imponerle eso a las regiones hizo que las regiones viera con recelo todo lo que querían imponer que no iba con ellos. Es súper complicado a la gente del Valle del Cauca, que tiene otras dinámicas, que tiene otra historia, que es la región de los ingenios, que es la región de la esclavitud, que es la región de muchas dinámicas diferentes, quererles imponer una identidad nacional a partir del centro. O sea, a partir del estereotipo de hombre o mujer bogotana. Entonces, creo que estas imposiciones tan centralistas han hecho que nuestro país se vuelva muy regionalista. Y por eso, aunque nosotros tenemos algo que nos identifica como colombianos, la bandera, el himno, mucha simbología, nos identificamos más con lo regional que con lo nacional. Pero pues eso es un debate largo, eso no lo vamos a solucionar nosotros, es una posición también mía, habrán otros que defiendan el asunto y digan que sí tenemos una construcción nacional, que sí tenemos una identidad nacional fuerte, a mí no me parece, pero pues eso es lo que demuestra es que somos un país diverso y que tenemos en algún punto que encontrar una unión, ¿no? No sé si alguien tenga algo más que decir, alguna pregunta, alguna... Invitadísimos los que no están en Bogotá a que vengan, a que disfruten esta ciudad. La oferta académica, cultural, es muy, muy fuerte, muy variada. Entonces, es una ciudad muy bonita y pues es nuestra capital. Entonces, súper bienvenidos por acá. Si alguien más desea intervenir, puede habilitar su micrófono. Gracias. Mi nombre es Pascual Mezquita. Es un comentario sobre lo último que estaba diciendo Paulina. Muy buena la conferencia. Y es meditar un poco este asunto. Realmente, cuando uno mira cualquier país, grande o pequeño, Estados Unidos, o uno mira, digo yo, hasta Suiza, para poner dos grandes extremos, hay que tener en cuenta que son países de regiones. Es decir, en todas estas, no hay ningún país, España, o uno puede poner cualquier ejemplo y no encontrará un país que uno diga hay una identidad nacional plena. La identidad es muy territorial, muy regional y se conforma una identidad nacional de otras maneras. Por ejemplo, algún autor habla de las mentiras comunes que se echan los países y de pronto esas mentiras comunes que se echan los países integran más la nación que otras. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos hoy. Estados Unidos se identifica como somos los defensores de la democracia. Esa es la mentira común, pero que eso identifique las regiones es muy diferente porque una cosa es el neoyorquino, otra cosa es el californiano, otra cosa es el alasqueño. Es decir, hay que mirar eso como que es un proceso de que las naciones no pierden la regionalización, sigue existiendo, y se identifican con grandes relatos nacionales que jalonan a ese país. Gracias. Sí, yo creo que parte del problema que tenemos es que no hay un mito importante que nos una. Tú dices las grandes mentiras que se echan y sí, pero eso sirve para cohesionar. Si uno ve a los norteamericanos, ellos pueden ser ciudadanos, pues se pueden identificar con sus regiones, los neoyorquinos, y también tuvieron muchas diferencias en el proceso histórico, ¿no? Unos fueron también de grandes asentamientos de esclavos, otros no. Sin embargo, normalmente uno ve a un americano con un sentimiento de patriotismo muy grande, ¿sí? Cuando se habla de Estados Unidos, es Estados Unidos y yo soy americano y yo defiendo a mi país y yo defiendo los símbolos y yo defiendo esto. Tendríamos que encontrar ese punto común que yo siento que no lo tenemos tan fortalecido, ¿sí?
Puede que lo tengamos, pero no lo hemos fortalecido. Y el tema de las regiones no está mal, pues es que todos somos distintos, ¿no? Los de la costa somos distintos a los del centro son distintos a, y eso está bien. Pero yo sí siento que nos hace falta un discurso un poco más fuerte que nos una como los americanos, como los mexicanos, mejor dicho, tienen un sentimiento, para ellos su bandera, su tema indígena es súper fuerte. En cambio a nosotros, pues hasta eso nos da pena, decir que venimos de los indígenas. Entonces, pero bueno, eso es una reflexión ahí para que la tengan presente. Muchísimas gracias a todos por asistir. Queda grabada y cualquier cosita, pues estoy atenta. Muchas gracias, Paulina, por compartir tu conocimiento con nosotros. Entonces, pues de esta manera damos por terminada esta sesión del evento Conociendo Nuestras Regiones. Un agradecimiento muy especial a Paulina y pues a todos los presentes. Muchas gracias por su asistencia y que tengan una feliz tarde. Gracias. Chao, que estén bien. Hasta luego, luego. feliz tarde.